¿Cómo diferenciar a los seres de luz de los seres de oscuridad? Vamos a hablar con toda una especialista que está acostumbrada a bregar con los dos tipos, ¿eh? Ser de luz y ser de oscuridad. Ella es Noemí Alcázar, sensitiva, sanadora y canalizadora. Noemí, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola estás? Alex, muy bien. Aquí ya con el calorcito, con el veranito, súper bien. Aquí el aire por eso está fuerte, ¿eh? Sí, sí, Aquí, estás aquí fresquito. calor no tenemos. Claro, ser de luz, ser de oscuridad. Eso quiere decir que a veces uno cree que está siendo guiado por una voz o por un ser o un aliado espiritual, un ángel, llámalo como quieras. Pero el que lo está guiando no es un ángel, un ser de luz, sino un ser de oscuridad. Sí, esto a veces pasa. A veces A ver, vamos a los orígenes, ¿no? Vamos a los orígenes. Venga, esto es la historia de la humanidad. Bien. Desde la historia, desde los inicios de los tiempos, están los seres de luz y vosotros les habéis puesto los seres de oscuridad para que la gente más que nada lo entienda. Yo siempre hablo de evolución e involución, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto es la historia de todos los tiempos. Desde toda la historia de la humanidad han existido este tipo de seres. Y estos seres de luz nos están guiando a nosotros. Pero también hay unos seres que no quieren que evolucionemos. De hecho, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo ha sido liderado el mundo? ¿Qué momento estamos viviendo? Se ha estado liderando con toda esta energía de oscuridad, de alguna manera. Hay dos energías en el universo y cada uno decide a quién sirve, amor o miedo. Luz y lo que llamaríamos oscuridad. ¿Cómo ha sido guiada la humanidad? Desde historias de miles y miles de años. Desde el miedo. Desde el miedo. Estamos totalmente inducidos en muchos momentos a lo largo de toda la historia por este tipo de seres. Bueno, de ahí el éxito de la religión, ¿no? Bueno, Sé bueno o cumple estos mandamientos, si no arderás en el infierno. Bueno, y muchas cosas que ahora mismo Bueno, están más. saliendo, Y muchas que están que yo saliendo tampoco ahora. quiero entrar en temas ni conspiranoicos, ni quién tiene razón en esto o porque lo ya lo otro. saben. No hace falta, pero esta es una historia que ha sido así. Ha sido así desde el origen de los tiempos. Pero eso quiere decir que hay seres de oscuridad desde el origen de los tiempos a un nivel energético que detentan el destino de la humanidad. Bueno, yo puedo hablar desde el punto de vista de lo que yo he investigado, de lo que yo siento, de lo que yo sé. Yo sé que esto lleva aquí desde el origen, desde esa famosa caída que se habla de los tiempos, ¿no? Pues desde ese origen. Siempre ha habido unos seres que han querido la evolución de los seres humanos y siempre ha habido unos seres que no han querido esa evolución. Partimos de la base que la historia de la humanidad, que todo lo que se nos ha contado en las religiones, no nos están contando la historia verdadera, No. porque la humanidad tiene más de 200.000 años y esto se sabe, o mucho más, o vete a saber, o sea, si investigamos más, no sabemos realmente el origen real. Hay muchas teorías, quién tiene la verdad, yo no la sé. Puedo tener mis intuiciones, mis cosas, pero es algo mucho más ancestral y mucho más antiguo. Entonces, nosotros estamos guiados por esas fuerzas. Tú decides a quién sirves. ¿Qué pasa? Que antiguamente, en el paradigma antiguo, la era de Piscis que nos guiaba, esto era como el poli y el ladrón. Eran dos energías que se sabían diferenciar perfectamente, ¿verdad? Y tú sabías perfectamente quién era el poli y quién era el ladrón. En los tiempos que estamos viviendo en estos momentos, este tipo de energías se están mezclando. Entonces, la oscuridad en estos momentos, en muchas ocasiones juega a ser luz y juega a crear confusión. Y cuenta un 90% de verdad y te atrapa con un 10% de mentira, por ejemplo. Entonces, hay muchísimas personas que pueden estar teniendo un contacto o un despertar. Claro, es que ahora estamos en un momento, vamos a ponerlo en contexto, hay un gran despertar masivo de la humanidad, ¿vale? Es un momento muy candente porque mucha gente está despertando en sus dones, en sus talentos, en su mediunidad, bueno, todo eso que está intrínseco, está en nuestro ADN y lo tenemos todos, o sea, es una cuestión de desarrollarlo. Y claro, en este momento de despertar es un momento, digamos, muy jugoso para este tipo de seres, porque claro, si despiertan, ¿qué es el despertar? Es realmente conectar con tu divinidad, ¿no? Conectar con ese ser que tú eres, realmente que lo somos. Los seres de luz, ¿qué hacen? Ayudarnos a conectar con la esencia. O sea, su propósito no es solucionarnos el trabajo, hacer el trabajo por nosotros, sino simplemente es guiarnos a que nosotros conectemos, a que nos empoderemos desde nosotros mismos. No a que los adulemos, a que los sirvamos, a que les demos todo ese poder. Ellos no quieren eso. ¿Qué sucede con el otro lado? Que obviamente sí, la gente despierta, es consciente y se da cuenta de que de toda la mentira, de todas estas fuerzas que están rodeando y demás, y no quieren. Entonces, ya hay todo un entramado
para intentar que esto no suceda. Y es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y esto sucede en muchas dimensiones, desde la materia hasta diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, mucha gente conecta con ese tipo de seres y les llevan a la confusión. Entonces, para mí hay una manera de detectarlos muy, muy sencillo, ¿no? Y es que, por ejemplo, un ser de luz nunca te va a decir lo que tú tienes que hacer. Ellos te inspiran, te guían, pero quien tomas la decisión eres tú. Sin embargo, un ser de los otros te va a decir lo que tú tienes que hacer y lo que está bien y demás. Te va a empoderar, pero desde el punto de poder de qué poderoso, desde el ego, por así, te alimenta ese ego. No te alimenta el corazón, la compasión, que esa es como la nobleza, la humildad, que es como las banderas de los seres de luz, por así decirlo, ¿no? Es lo que siempre van a provocar en nosotros. El que conectemos con esos valores directos del alma. Pero sin embargo este tipo de seres se camuflan y en estos momentos se están camuflando a muchos niveles. A muchos niveles. Háblame de ese camuflaje que tú hayas detectado. Pues mira, por ejemplo, ahora mismo hay corrientes que están diciendo que los ángeles no han existido nunca o que son seres caídos y que se nos ha engañado a lo largo de toda la historia de la humanidad, por ejemplo. Y hay gente que cree firmemente en eso. Y de hecho, a mí hay gente que, como sabes que yo me dedico a que la gente conecte con los seres de luz y tal, a mí hay gente que me escribe por redes y me llegaste a insultar. Mira, esta no tiene ni idea y trabaja con los caídos. Me han llegado a decir esto. Entonces, cuidado con este tipo de corrientes porque, por ejemplo, una de las estrategias que está haciendo ahora mismo la oscuridad es generar tal tipo de información que es desinformación, real. Es caos. Pero, ¿qué sucede con esto? ¿Qué consiguen con esto? Que todas estas personas que están despertando y están accediendo a esa información no sepan en qué creer. Entonces, si yo no sé en qué creer, ¿dónde sostengo mi fe? ¿En qué creo? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Estoy en la duda. Y la duda, junto con la culpa, son las dos energías, después del miedo, de más baja vibración que existen. Ese es un sistema, por ejemplo, que está sucediendo en estos tiempos. Pero esto pasa con todo, cualquier bando que nos veamos posicionados. La historia siempre es la misma y la historia nos creemos muy modernos, pero también se ha repetido la estrategia a lo largo de eones de la humanidad, ¿no? O sea, siempre es crea dos bandos, enfréntalos entre ellos, pero quien maneja es lo mismo. Quien maneja es lo mismo. ¿Vale? Entonces, estos se creen que este tiene la verdad, que este tiene la verdad, se enfrentan, luchan, pero es creado desde lo mismo. Por lo tanto, desde que te estás posicionando en un bando extremista, ya has caído. Y los dos bandos viven en la mente. Viven en la mente. En Claro. el sentido de que viven en la obsesión, en Claro. la neurosis, en aquello que no tiene que ver con la esencia, ni con algo que nos conecta, con algo que está más allá de lo que percibimos con los 5 sentidos, ¿no? Y esto se vivió, esto en el año 2020 con la pandemia se vivió. Es decir, tú tenías que estar en un bando o en otro. No podías estar simplemente en tierra de nadie. Yo, por ejemplo, yo estaba en tierra de nadie. Yo también. ¿Por qué? No me quería ni a unos y tampoco me quería del todo a los otros. Porque los otros aprovechaban ahí y empezaban a explicarte unas películas que aquello te provocaba más inquietud y temor Sí. que otra cosa. Mira, a mí me pasó, yo me salí de un montón de grupos Yo me salí. que en teoría yo me salí. eran los que tenían como... Es todo y era como, neurosis. pero qué vibración, qué miedo, aberraciones que se escuchaban desde todos van a morir Sí. o tal. Bueno, Sí, sí. Y yo un día recuerdo que me conecté. Como si el mundo fuera una amenaza, ¿sabes? Sí, No, sí, el mundo no es una amenaza. totalmente. Yo recuerdo que un día me conecté con los seres Sí. de luz que me acompañan, con los médicos del cielo, y yo les dije, a mí esto me lo aclaréis ahora mismo. Digo, porque yo no puedo más. O sea, yo es que estoy sufriendo en este momento porque es como, ves a la gente dividida, unos que tienen, o sea, unos en miedo total, otros que se creen abanderados de la verdad y que son más que los... me lo aclaráis, ¿qué está pasando, no? Y yo ahí tuve una canalización maravillosa que me lo dejó todo clarísimo, o sea, y básicamente... A mí me afectó mucho porque llegó un mensaje de un terapeuta que decía que había tratado a alguien y que todos iban a morir, lo que había sentido. Bueno, unas aberraciones que venían y a mí eso me afectó muchísimo. Y yo dije, a mí me aclaréis esto ahora mismo. Y básicamente, resumiendo esa canalización, lo que dijeron es que en el momento en que se saltasen las leyes divinas del libre albedrío, el otro lado, por lo tanto, utilizase la mentira, el acoso, la amenaza, etcétera, etcétera, la luz siempre iba a bajar herramientas para poder solventar eso. Y yo me quedé así, digo, esto sí que me cuadra. Esto sí que me cuadra, ¿no? Entonces, desde la historia de la humanidad,
los seres humanos estamos guiados y tenemos contacto con seres de luz que nos acompañan. No estamos solos en este planeta. Los seres de luz han existido, existirán siempre. Como también han existido las partes involucionadas que en este momento están como, están siendo muy expuestas, pero están ahí. Entonces es un momento de discernir muchísimo y de aprender a discernir, sobre todo estas personas que están en un despertar masivo, por lo menos que sepan que siempre pueden contar con el abrazo de los seres de luz verdaderos que siempre están ahí. Y los seres de luz, tú has nacido con ellos, ya te acompañan. Tú naces con tu ángel de la guarda, naces con tus guías y luego puedes conectar con los seres que tú sientas más. Evidentemente, estos seres son amigos, son colegas, ¿no? Digamos espirituales. ¿Qué quieren ellos? Que tú abras esa fuente divina que eres y que hagas esa conexión directa con la fuente, con Dios. Porque la meta es esa. O sea, de hecho ni los necesitamos. O sea, están por servir. Pero nosotros somos capaces de conectar directamente con la fuente. Entonces, somos muy afortunados de tener estos seres de luz. Y hay que ir con cuidado con lo otro, porque lo otro está actuando desde ese 10% de atraparte desde la mentira, pero parece mucha luz y mucha verdad. Están jugando a este juego de confusión. Entonces, claro, esto es algo delicado, porque en el momento que te atrapan, salirte de ahí es como muy difícil, muy difícil. Y luego también, obviamente, no quieren que evolucione la humanidad, por lo tanto van a poner toda la artillería posible. Siempre que hay una persona que ha nacido, por ejemplo, yo hablo con muchas personas que tienen los dones y están despertando, ¿no? Siempre que ha habido una persona que ha nacido con mediunidad o que ha nacido con este don, por ponerlo de ejemplo, siempre ha tenido contacto con ese lado y siempre ha tenido que tener ese aprendizaje para poder discernir ese lado y cómo operan, ¿no? Y siempre operan de la misma manera. Siempre. Es un acoso y derribo. Buscan cualquier grieta, buscan cualquier falta de autoestima, buscan cualquier cosa para llevarte a la separación, al miedo y al sufrimiento o al empoderamiento desde ese ego altivo que en el momento que tú te crees que eres más que los demás, ojo, eso también, ese es otro detector de que la energía que está guiando eso no es realmente de luz. Porque la luz no lleva ese rollo de yo soy más que nadie, tengo la verdad absoluta. Entonces, mucho cuidado con los posicionamientos, porque esto está pasando mucho, ¿no? Voy a poner un ejemplo, y pongo un ejemplo muy obvio, y es para que se entienda, pero con todo el amor del mundo, para los veganos y para todo esto. Pero es como, por ejemplo, el vegano, ¿no? Que ama a los animales, que obviamente los adora, no los come, pero mataría al cazador. Sí. ¿Vale? ¡Wow! O sea, estás proclamando el amor, estás en contra del asesinato animal, pero tú serías capaz de asesinar. ¡Qué incongruencia! ¡Qué falta de coherencia y de ética en tu amor y en lo que tú representas! Y estos gazapos cada vez están sucediendo más en la humanidad. Y lo vamos a ver en muchas vertientes, desde nuestra vida cotidiana, ¿eh? O sea, porque la gente se cree que actúan en dimensiones y que solo la gente que tiene percepción puede percibir estas cosas. No, es que está actuando en tu cotidianidad. O sea, tú ya estás lidiando con todo esto, con amor, con miedo, con todas estas fuerzas, ¿no? Es más cotidiano de lo que nos creemos. Por lo tanto, si uno quiere hacer caso a los seres de luz y no hacer caso a los seres de oscuridad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo primero de todo es tener una absoluta autoestima y confianza en ti y trabajarte tu canal de intuición. Lo que no falla es lo que primero de todo se siente aquí. Cuando tú sabes que estás en compañía de un ser de luz, el corazón se expande, sientes amor y te sientes a salvo. Si tú sientes un nerviosismo, si tú sientes una inquietud, si tú sientes algo, el sexto sentido siempre te va a hablar. Si tú aún no has desarrollado esto, siempre puedes ponerlos a prueba, por ejemplo. Un ser de luz jamás se va a enfadar si tú lo pones a prueba. De hecho, se va a alegrar de que tú disciernas y estés seguro. Ponme esta prueba, a ver si es verdad lo que me dices, o tal. Sin embargo, un ser de oscuridad se va a rebelar. No le va a gustar. Incluso, ojo, porque gente que ve y que tiene visiones, se pueden incluso manifestar como en una visión físicamente, como seres de luz. Entonces ahí hay un truco del almendruco muy chulo, que pídele que te enseñen los pies. Ese no falla nunca.
oblígale, se lo dices 3 veces, la regla del 3 funciona para ellos y están obligados a mostrarla. Entonces, cuando lo muestran 3 veces, si tú dices, muéstrame los pies, muéstramelo, están obligados a mostrártelos. Lo que verás no es nada agradable, ya lo verás. Y ese es el discernimiento. Es un truquillo. O sea, pues, muéstrame los pies. Sí. Y si ves ahí unas pezuñas, o si Bueno, ves... o ves algo raro, ¿Ves algo raro? o ves... Porque no, si es un ser de luz, verás algo muy reluciente. Ah. Pero, sin embargo, si es algo de oscuridad, no vas a ver algo Yo, tan... yo creo que está muy bien esto que dice Noemí de diferenciar sobre todo aquellos que te dicen lo que tienes que hacer. Claro, Si te dicen lo que tienes que hacer, ese no es un ser de luz. Ponlo en Porque el ser cuarentena. de luz inspira, siempre. te da pistas, Sí. pero no te dice lo que tienes que hacer. Jamás. Jamás, porque nos respetan absolutamente y nuestra vida y nuestro proceso evolutivo es nuestro. Es nuestro, o sea, nos ayudan a conectar con nuestros recursos, con nuestra divinidad, pero desde el punto nuestro, no desde el haz esto, o haz lo otro, no, sugieren. Entonces, en el momento que tú te están hablando de esas maneras o te dicen como algo muy obvio o te empoderan desde el ego, hay que ver, mira este tipo, no sabe como tú sabes, ¿no? Tal, o sea, cosas así, a veces es muy sutil. Lo que también tiene que saber la gente es que no es algo muy evidente. Claro. Actúan en un nivel muy sutil, Porque no muy son tontos. sutil. Claro, y por eso tienes que estar Saben como... manipular muy bien. Tienes que estar muy a la guay, ¿no? De todo esto. Un tema también interesante es que mucha gente que empieza a desarrollar la percepción extrasensorial y empieza la clariaudiencia, oye voces. Y entonces, mucha gente oye voces y hay seres espirituales que quieren que no evoluciones espiritualmente y hacen acoso y derribo. O sea, hay muchas entidades encargadas de inducir al suicidio, por ejemplo. ¿Sí? Hay entidades que están dirigidas a eso. Entonces, mucha gente que oye voces no están locos ni tienen una enfermedad mental. Es que hay entidades de este tipo de eres una mierda, o sea, te están susurrando al oído constantemente, no vales, mejor que te quites la vida. O sea, hacen estas cosas, ¿eh? Pueden hacer incluso que cometas un asesinato, esas voces. A veces también, a veces hay mucha gente que está inducida y que si obviamente la persona... Es como quebrantar el espíritu, ¿sabes? Es como un acoso y derribo. Entonces tú imagínate que tú no eres tan fuerte o que llevas 2 años acosado o tal, pues obviamente se puede abrir una brecha en ti y puede tomar esa entidad poder sobre ti, además. Y son voces además que hay que recordar claro, al suicidio o al asesinato, ¿no? Pero, por ejemplo, voces que te desempoderan, ¿no? O voces que te hace sentir que eres un fracasado, que no Sí. tiene sentido lo que estás haciendo, Claro, entonces porque entras en una eso- desgana, apatía. Esto es algo que lo hacen mucho y muchas personas se creen que es su mente, que son ellos mismos además. ¿Sabes? Pero no son ellos mismos, son voces que están ahí. Y normalmente es gente que es muy potente, que tiene mucha luz, pero empiezan a mermar como la autoestima. Les encanta que este tipo de entidades se deleitan con el tema de que la gente caiga y baje su vibración y baje su energía. Entonces, por ejemplo, a las mujeres las atacan muchísimo con su autoestima. Ay, qué fea estás, ay, no estás bien, ay, no sé qué, no sé cuántos. Y, por ejemplo, a los hombres los atacan muchísimo con la sexualidad, con que caigan por ahí, con diferentes tipos de infidelidades. Esto es algo muy típico también que hacen. Muy por querer, ¿sabes?, sobrellevarse, destacar desde el otro punto, de crecerse, además. Son dos cosas muy típicas. Hacen muchas más cosas. Esto Entonces, es por poner 2 ejemplos, ¿eh? Si alguien comete una infidelidad, No, le no estoy diciendo eso, Alex, ¿eh? me refiero, Pero- le puede decir a la mujer, "No, es que fueron las voces". No, no vale, no cuela. No Dices, cuela, fueron las voces. no cuela, pero me Sí, refiero sí. a un abuso de sexualidad, como por ejemplo, mira, algo que les encanta, imagínate que es alguien que te voy a poner un ejemplo, un profesor de yoga que es la hostia para sus alumnas, Sí, por ejemplo, sí. y se cree muy inspirado y muy iluminado, ¿no? Y él está casado, tiene hijos, pero empieza a tirarse a las alumnas. Ese sería el Esto ejemplo de una... ¿Ha pasado alguna vez? Por ejemplo, Sí. no es porque al fin y al cabo las personas eligen y deciden y tú decidirás si le quieres poner los cuernos a tu mujer o no, pero son más ese rollo más escandaloso, sabes, más que en teoría tú ya tienes un nivel de conciencia, sabes que obviamente en una coherencia de una maestría que tú estás liderando en lo espiritual, pues engañar a tu mujer no entra y no cabe, pero claro, o sea, lo haces, ¿no? Contra todo pronóstico. Eso es algo grave. Estas pequeñas cosas suceden y se detectan. Pero claro, es algo que hay que estar atento. Hay que estar atento. Es muy curioso porque en estos casos, cuando estos seres, los exorcismos han existido en toda la historia de la humanidad, Sí. ¿vale? Entonces cuando llega una persona que entiende y saca este ser,
la persona ya no oye voces. Aquí en el programa entrevistamos hace mucho tiempo a un exorcista que es el padre José Antonio Fortea, que salió, en una época en su vida que salía en muchos medios de comunicación, luego ya la iglesia lo apartó un poquito, ¿no? Y él nos explicó en una entrevista que le vino a la familia con el caso de su hijo mayor, que tenía esquizofrenia. Pero esquizofrenia muy rara, ¿eh? Que los médicos no sabían qué hacer porque lo habían medicado, tampoco no se le podía curar, no se podía hacer nada, y lo tenían internado en un psiquiátrico. Y bueno, hicieron una pequeña triquiñuela y dejaron pasar al padre a que le hiciera un exorcismo a su hijo mayor, ahí en el psiquiátrico. Pues al día siguiente se le fueron todos los síntomas de la esquizofrenia. Desapareció. Claro, tú dirás, bueno, es el tratamiento de shock porque el chaval es creyente y al ser creyente, el poder de la sugestión, bueno, sí, claro, si la mente, al final lo puedes explicar todo, ¿no? Pero a veces la explicación racional es menos plausible que la otra. Esto pasa. Yo tengo una amiga también, psicóloga, muy buena amiga mía, que hay casos que deriva directamente un exorcista. Porque sabe que es lo que funciona. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Seres de oscuridad? Sí, son este tipo de seres. O sea, es que existen desde la historia de la humanidad. O sea, existen. Yo hice un viaje a Egipto y me encanta, o sea, en mi segundo viaje a Egipto yo quería ir a unos sitios donde no eran turísticos y demás. Y la guía que me tocó era una chica, se llamaba Mina, y entonces yendo por ahí, ella vivía en el Valle de los Reyes. Y su padre, claro, empezamos a hablar, yo no sabía que en el Corán está el Arcángel Miguel, creen en la Virgen María, bueno, fue algo como alucinante. Y me dice, mi padre es exorcista, es el exorcista de la comunidad. Digo, ¿cómo que es exorcista? Dice, sí, pero te lo decían tan natural, o sea, tan natural. Dice, sí, él tiene muchos pacientes y les obliga a salir o por la oreja o por el dedo gordo del pie a los espíritus. Digo, ¿en serio? Era ¿Por la oreja o el dedo gordo del pie? Sí, fue una conversación apasionante porque ella ya hablaba, o sea, ellos vivían en el Valle de los Reyes y aún se seguían saqueando tumbas allí. O sea, aún la gente de allí tenía túneles y demás. Entonces, ella me hablaba de la magia y de los demonios encadenados en las magias que habían egipcias. Entonces, ella lo que me decía era que el sortilegio que hacían las magias eran tan fuertes que lo que hacen es que ataban una entidad de carácter demoníaco, ella utilizó esta palabra, y estaba encadenada a hacer el maleficio que estaba escrito. Por ejemplo, en esta tumba, si quien la destierre arderá ante un terrible fuego, o tal. Y ella contó, por ejemplo, su padre, había un chico que había encontrado una tumba, y dice, no entres ahí porque tiene la maldición del fuego. Y el chico dijo, yo voy a entrar igualmente tal. El chico entró a la tumba y al día siguiente ardió su casa con todos dentro. Y entonces ella decía que claro, su casa con todos dentro, sí. O sea, todos murieron. Pero lo curioso es que la maldición decía eso antes de entrar a la tumba. Y ella decía que, claro, estas entidades, como estaban encadenadas al sortilegio, a la magia, tenían que hacer eso, o sea, estaban hasta como obligadas a hacer eso. Esto para mí fue un descubrimiento importante. Porque imagínate, rituales de 5.000 años. Sí. Claro, todo esto tú lo explicas y dicen, muy buena película, te dicen. La película es muy buena, pero es que esto es real. Sí. Que esto pasa en la realidad. Sí, o sea, esto era carne y hueso y vamos en una furgoneta en el desierto, ¿no? Esto lo he visto yo con mis propios ojos. Para mí esa fue la historia más ancestral que yo podía haber investigado y haber visto en este campo. Y estas cosas suceden. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un gran poder dentro de nosotros. Yo recuerdo en mis tiempos, cuando yo empecé con todo esto, a detectar todo lo astral, que lo pasé muy mal y tal, yo entraba en la energía de la lucha de ellos, yo entraba en miedo, en el, pues aquí no vas a poder pasar, pues no sé qué, no sé cuántos. Entonces, el trabajar esto, el enfrentarte a los seres de oscuridad, es desde el amor, porque es la energía opuesta a ellos. Ellos no se pueden acercar, la mayor protección es una alta vibración y vibrar en el amor. Cada ser de oscuridad incluso tiene la luz, lo que pasa es que no la recuerda. Se han perdido en esa oscuridad. Pero hay muchos seres, yo he visto a muchos seres que les hace recordar quiénes son y esa luz y se vuelven a otro nivel. Porque muchas veces están encadenados por la energía del miedo o la condena misma que están pagando ellos mismos por lo que se han creído también. Son energías también. Es que la película da para mucho, ¿sabes? Da para mucho. Entonces, claro, ellos están sirviendo esa energía de culpa, miedo,
hay muchos seres que están atrapados desde el odio, desde las guerras, desde un montón de cosas. Fíjate que yo con una entrevista que hice hace mucho tiempo, cuando trabajaba en Onda Cero, a Jon Sistiaga, que es un periodista excelente. Es un periodista que ha entrevistado seguramente a los peores asesinos en serie Madre de la mía. historia. Y recuerdo una entrevista, ahora mismo no recuerdo qué asesino era en concreto, era un asesino mexicano, asesino de niños, además, Dios. de niños. Y recuerdo que en esa entrevista me dijo, Alex, he hablado con muchos asesinos, he entrevistado a gente, narcotraficantes, que no valoran nada la vida, pero es que esa entrevista con ese ser, vi el mal en sus Sí. ojos, me quedé en silencio, tuve miedo, vi el mal. Diría incluso que, porque él no es creyente de estas cosas, ¿no? Pero diría incluso que parecía poseído por el maligno, el diablo o el mal más puro. Ujú. Sí. Y tú dices, no, es gente que está mal de la cabeza. Bueno. No, Hay grados y grados. Mm. Y hay un momento en el que uno dice, aquí hay algo que se nos escapa, la razón y la lógica, que no se puede entender ni se puede explicar. Hay algo que está más allá. Seres espirituales, Ujú. de luz, de oscuridad. Sí. ¿Cómo protegernos de los seres de oscuridad? Mira, pues yo en el momento que piensas que necesitas protección ya estás desprotegido. Ya estamos. No, ahora en serio, Sí. o sea, la mayor de las protecciones es una alta vibración, ¿vale? Vibrar alto, vivir en amor, vivir en coherencia con uno mismo, lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, trabajarte tu campo energético, conectar con tus guías, conectar con tus seres de luz. Y luego, sobre todo, esa seguridad. O sea, claro, aquí hay mucha gente que invoca la protección. Hay muchas protecciones por ahí. Hay protecciones del Arcángel Miguel, protecciones del rayo azul. En teoría, el rayo azul es lo que más protege contra este tipo de entidades. Pero yo creo que ya ha llegado el momento de que vayamos a otro nivel. Si yo soy soberano de mi cuerpo, de mi campo áurico y demás, yo ya tengo que tener el poder de que si no quiero que me toquen, no me tocan, por ejemplo. Ya como humanidad deberíamos estar a ese nivel, ¿sabes? Y eso requiere un trabajo de vibrar alto, de cuidar lo que piensas, porque normalmente ¿por dónde te atrapan estos seres? ¿Por el mental o por el emocional? Sí. ¿Vale? Entonces es cuidar lo que piensas y cómo gestionas tus emociones. Un amor propio, un amor por ti mismo. Saber que siempre vas a estar sostenido por el universo. Entonces, habla con tu ángel de la guarda, habla con tu guía y di... Yo, por ejemplo, cada mañana yo les abro mi libre albedrío y les digo, chicos, sí, podéis velar por mí. A mí me gusta más usar la palabra de velar por mí más que protegerme. Para mí protegerse ya queda como muy cristiano, ¿no? Es como, si necesito protección ya me siento en peligro. Es que lo que me hace vibrar es como, ¡ah! me toca el miedo, ¿no? De alguna manera es como velar por mí, ayudarme a no meterme en camisa de 11 varas, a ser consciente y demás, ¿no? Luego también hay una cosa, que es que siempre tú vas a tener, si tú estás evolucionando y creciendo con tus dones, tú vas a tener que aprender esto, vas a tener que aprender el discernir, entonces nadie te va a librar de aprender a discernir. Y vas a ver los seres de luz y vas a tener percepción de lo que no es tanta luz. Pero yo creo que también estamos en un momento ya de que nos toca esa responsabilidad y esa evolución. Sabes que tú puedes conectar con la fuente, con Dios, llámalo como quieras. Conecta siempre con esa energía más elevada, estate en conexión directa, porque esa para mí es la mayor de las protecciones, por así decirlo. Más que, ay, protégeme, voy a hacer esta oración o voy a hacer lo otro. No digo que no funcionen para muchas personas que su mente siente que se protegen así. Pero es importante ya ir a otro nivel. Es importante. Entonces, tu campo áurico, trabájatelo. Hay muchas técnicas hoy en día. Si yo tengo un campo áurico expansivo, por ejemplo, radiante, es muy difícil que algo penetre o que algo me pueda atrapar, por ejemplo. Por eso en las grandes tradiciones espirituales hay un enlace en común, y es que todos los ejercicios espirituales se hacen a la salida del sol. Cuando yo me voy a dormir, mi aura se encoge. Y si yo me levanto antes de que salga el sol y hago un ejercicio espiritual, ya sea mi meditación, lo que sea, mis buenos pensamientos, mis decretos, mi campo áurico se expande mucho más, porque cuando ya sale el sol, los fotones del sol hacen que no se expanda tanto.
Son temas curiosos, da mucho de sí, pero da mucho de sí lo y bueno, por eso... lo bueno es que hoy en Sí. día tenemos toda la información ahí. Toda Solo la hay que información. saber discernir, pero la información está. Da mucho de sí y da también para hacer talleres interesantes como el que vamos a realizar este sábado aquí en Alex Comunica, taller presencial y online con Noemí Alcázar y David Mateu. Taller pide y se te dará. ¿Para qué? Para que aprendáis a pedir a los ángeles. Si les pides, ¿sabes cómo pedirles? Te ayudarán, te ayudarán. ¿Cómo aprender el método? ¿Cómo hacerlo? Pues tenéis toda la información en alexcomunicateo.com y en ese enlace también que os he pasado en el chat de YouTube. Noemí, muchas gracias por estar aquí. Gracias. En Alex Comunica.